Era solo una estudiante negra de secundaria, sentada en silencio en su asiento de primera clase, con un boleto completamente válido en la mano. Pero la azafata ni siquiera preguntó. Alzó la voz, la cuestionó y la desplazó con fuerza hacia el fondo, a clase económica, mientras decenas de pasajeros en silencio observaban. Nadie se levantó en su defensa. Nadie dijo una palabra. Pero cuando la chica tomó su teléfono y envió un solo mensaje, todo cambió. En cuestión de minutos, los motores se apagaron. El capitán detuvo el vuelo y agentes federales estaban en camino. Lo que la aerolínea no sabía era que ella no era una pasajera cualquiera. Ella era la razón por la cual todo el vuelo quedaría en tierra. El asiento 3B de primera clase abrazaba la pequeña figura de Amaya Carter, una chica negra de 16 años, con una mirada pensativa, aferrada a su mochila verde descolorida contra el pecho. Esta mochila, que la había acompañado durante muchos veranos calurosos e inviernos fríos, ahora se convertía en su silenciosa compañera en el viaje más importante de su vida. Afuera el sol de la mañana iluminaba la pista infinita. Amaya colocó suavemente su mano sobre la rodilla, rozando con delicadeza la correa de su mochila, como tratando de calmarse. No era un vuelo cualquiera. Era un hito, una señal de su madurez. Su primer vuelo en solitario. Sin padres, sin parientes a su lado, solo ella frente al vasto mundo. El boleto de primera clase lo había comprado con inmenso orgullo la doctora Naomi Brooks, su madrina, la mujer que siempre creyó en ella y la apoyó. Ese boleto no solo era una recompensa por su excelencia en el programa de ciencias de verano, donde Amaya había superado a cientos de estudiantes de todo el estado. Era un símbolo de confianza, una prueba de que ella pertenecía a cualquier espacio que soñara ocupar, incluso esta lujosa cabina de primera clase. Amaya se sentó erguida, con los auriculares descansando suavemente sobre sus orejas, aunque sin música, su libro favorito de ciencia abierto sobre su regazo. Aunque su corazón latía con emoción, estaba lleno de orgullo. Un orgullo silencioso, del tipo que viene de saber que uno ha ganado su lugar gracias a su intelecto, su esfuerzo y sus innegables habilidades. Uno por uno, los demás pasajeros abordaron, y la cabina de primera clase se llenó de trajes a medida y perfumes costosos. Pero a Maya no le importaba. Miraba el cielo azul, dejando que la luz acariciara sus mejillas morenas, reflejando una madurez juvenil que brillaba en el silencio. En ese momento, no tenía idea de que, en cuestión de minutos, ese silencio se rompería, y el orgullo que llevaba dentro enfrentaría una prueba más cruel de lo que jamás imaginó. Pero por ahora, Amaya Carter estaba ahí, sola, pero no solitaria, serena como una flor antes de la tormenta que aún no había llegado. Mientras se dejaba bañar por los cálidos rayos de sol que entraban por la ventana, el sonido constante de unos tacones sobre la alfombra del pasillo llamó su atención, y la de todos en primera clase, hacia una sola dirección. Sandra Whitmore, la jefa de azafatas, avanzaba con el paso firme que dan los años de servicio. Su uniforme impecablemente planchado y la reluciente placa con su nombre en el pecho eran símbolos de autoridad. Su maquillaje, aplicado con precisión, mostraba una sonrisa ensayada, de esas que se reservan para los pasajeros considerados dignos. Sin embargo, cuando los ojos de Sandra recorrieron a Amaya, una simple estudiante negra con una sudadera gris descolorida, zapatillas gastadas y una mochila vieja a sus pies, la sonrisa vaciló por un instante, casi imperceptible para cualquiera, excepto para Amaya. En ese instante fugaz pero nítido, los ojos de Sandra destellaron con duda, como si la presencia de Amaya en primera clase fuera un error, una mancha que debía borrarse. Sin ocultar su desconfianza, Sandra se dirigió directamente al asiento 3B, se plantó frente a Amaya con aire de arrogancia y con una voz más alta de lo necesario, lo suficiente para que los pasajeros cercanos volvieran la cabeza, dijo: «Estás en el asiento equivocado». No fue una pregunta ni un recordatorio cortés. Fue un decreto, frío, firme. Como si la presencia de Amaya allí fuera un error que debía corregirse de inmediato. Amaya se estremeció y levantó la vista. Sus ojos, aún cálidos por la luz del sol, se encontraron con la mirada fría y penetrante de Sandra. En un esfuerzo instintivo por ser respetuosa, Amaya respondió suavemente, con voz pequeña pero clara: «Creo que este es mi asiento, el 3B». Sandra inclinó el cuerpo, cruzó los brazos y miró a Amaya como si acabara de decir algo ofensivo. Echó una mirada fugaz al boleto que sobresalía del bolsillo de la sudadera de Amaya.
una mirada rápida y desinteresada, sin ninguna intención real de verificarlo, antes de soltar fríamente. Esta es primera clase, jovencita. Las dos últimas palabras cayeron de sus labios con una intención deliberada, como si el simple hecho de que Amaya fuera una jovencita bastara para que no tuviera derecho a estar en ese espacio. A su alrededor algunos pasajeros, hombres con trajes a medida, mujeres con perlas, empezaron a mirar a Amaya, algunos con curiosidad, otros con una desaprobación sutil, pero ni una sola palabra de defensa fue pronunciada. Sandra se irguió, mirando a Amaya como si fuera una inspectora de equipaje examinando un objeto no declarado. En ese momento, ya no era una auxiliar de vuelo. Era una guardiana, alguien que había decidido por cuenta propia quién pertenecía allí y quién no. Y con todos sus prejuicios cuidadosamente ocultos tras una fachada profesional, Sandra Whitmore llegó a su veredicto en cuanto vio a Amaya Carter. Sin preguntas, sin necesidad de comprobar nada. Tú no perteneces aquí. Amaya se mordió el labio, intentando mantener la calma mientras una rabia lenta le subía por el pecho. Apretó con fuerza la correa de su mochila con su pequeña mano. En su mente surgió una sola pregunta, corta, aguda y dolorosa. ¿Es solo por el color de mi piel? Pero Amaya no discutió. No porque creyera que Sandra tenía razón, sino porque entendía. En lugares como ese, cualquier intento de defensa podía ser fácilmente tergiversado como un alboroto. Lo que Amaya no sabía era que ese silencio firme, su negativa a reaccionar como Sandra esperaba, pronto desencadenaría un terremoto que Sandra jamás habría podido imaginar. Amaya apretó aún más la correa de su mochila, levantando la cabeza con una paciencia que superaba con creces sus 16 años. Bajo la dura mirada de Sandra Whitmore, metió lentamente la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó su pase de abordar, aún intacto dentro de su funda plástica brillante. Con toda la educación que le habían enseñado desde pequeña, se lo presentó a Sandra. No hubo vacilación ni miedo en su gesto, solo una acción sencilla, igual a tantas otras veces en las que había mostrado su pase en autobuses o durante exámenes de becas, donde todo debía ser transparente y justo. La pequeña tarjeta decía claramente, Asiento 3B, primera clase. Una prueba innegable. Sin embargo, en lugar de tomar el pase como haría cualquier auxiliar profesional para confirmarlo, Sandra solo lo miró por un segundo fugaz. Una mirada rápida, desdeñosa, y de inmediato retrocedió medio paso, entornando los ojos, con los labios apretados en una línea fría y cruel. Entonces, frente a toda la cabina de primera clase, con una voz aguda y chillona como un cuchillo, declaró, «De ninguna manera. Tienes que irte atrás, a clase económica». No fue una sugerencia cortés, ni una solicitud de verificación adicional, sino una sentencia dictada sin juicio. En ese instante, el aire en la cabina pareció congelarse. Los susurros cesaron. Se detuvo el sonido de los teclados. Los movimientos inconscientes de abrocharse los cinturones y hojear revistas quedaron suspendidos en el aire. Todas las miradas se volvieron hacia Maya, llenas de emociones diversas. Curiosidad, incomodidad, leve sorpresa y, lo peor de todo, indiferencia. Amaya sintió cada una de esas miradas atravesarla como agujas frías, miradas de adultos con ropa impecable, que se permitían permanecer al margen de una injusticia que ocurría ante sus propios ojos. Nadie dijo nada. Nadie se levantó para preguntar qué pasaba, ni siquiera para sugerir una verificación más detallada. Ese silencio, más pesado que cualquier acusación. Amaya respiró hondo, con sus pequeñas manos aferradas a la correa de su mochila, pero no lloró. No suplicó, no entró en pánico. Por dentro solo quedó un dolor amargo. Una vez más, sus esfuerzos no eran suficientes para borrar los prejuicios que otros imponían. Frente a ella, Sandra Whitmore mantenía la cabeza en alto, con los ojos brillando de un triunfo mezquino. No se molestó en pedir a un colega que verificara el pase, ni revisó la lista de pasajeros, ni llamó al jefe de la tripulación para pedir asistencia. Sandra solo necesitó una mirada y una creencia ciega, que Amaya Carter, una chica negra con sudadera y zapatillas viejas, no podía ser una pasajera legítima de primera clase. Y con esa creencia equivocada señaló fríamente, «Toma tu equipaje, apúrate, estás retrasando el embarque». El tono de su voz, refinado tras años de atender a pasajeros de primera clase, ahora atravesaba a Maya como un cuchillo, no con sangre, sino con una punzada directa al alma. Amaya se levantó, sus manos aún temblando sobre la correa de la mochila.
pero no pronunció una sola palabra de protesta. No porque creyera que Sandra tenía razón, no por miedo, sino porque entendía, si respondía, inmediatamente sería señalada como problemática, arrastrada fuera bajo la complicidad silenciosa de los presentes, transformada en el problema en lugar de la víctima. La vergüenza no provenía solo de las acciones de Sandra Whitmore. Venía también de la complicidad invisible, pero dolorosa, de todos los que la rodeaban, los que vieron pero eligieron mirar hacia otro lado. Amaya bajó la cabeza y salió de su asiento. El sonido de la correa de su mochila rozando el suelo resonó solo en la silenciosa cabina de primera clase. Caminó lentamente por los pasillos de asientos brillantes, trajes costosos y bolsos de cuero de moda. Rostros que se alzaban un segundo y luego se volvían a agachar, como si con evitar mirar bastara para limpiar su conciencia. Algunas otras miradas, más frías, la golpearon como latigazos silenciosos. Así está bien. Vete a tu lugar. Aquí no perteneces. Amaya se mordió el labio, sintiendo cómo cada paso pesaba más, como si cargara con el peso de una larga historia de prejuicios, rechazos y negaciones invisibles que ella, y tantos como ella, habían soportado durante generaciones. Cuando llegó a clase económica, Amaya encontró un asiento vacío junto a la ventana. Se dejó caer en el asiento, con la mochila colocada cuidadosamente bajo sus pies, las manos fuertemente entrelazadas, como si se abrazara a sí misma. Su mirada estaba dirigida hacia la ventana, pero lo que Amaya veía no era el cielo inmenso del otro lado. Era su propio reflejo en el cristal, pequeña, silenciosa y una vez más empujada a las sombras por un prejuicio superficial. Nadie en clase turista le preguntó si necesitaba ayuda. Nadie preguntó por qué una joven estaba allí sentada, con los ojos aún cargados de un dolor profundo. Permanecía en silencio, entre murmullos, miradas furtivas y ojos esquivos apresurados, como una sombra perdida entre desconocidos. En la palma de su mano, Amaya apretaba con fuerza su teléfono. No lloraba, no estaba enfadada, solo una resolución silenciosa crecía dentro de ella. Desbloqueó el teléfono con un dedo tembloroso y abrió los mensajes. Sus dedos escribieron lento, pero con decisión. Me hizo dejar mi asiento. Me dijo que no pertenezco allí. Ahora estoy en clase turista. El mensaje fue enviado en pocos segundos. Y en ese momento de pesado silencio, Amaya Carter no lo sabía. Con ese simple toque, había desencadenado un terremoto subterráneo que nadie en ese vuelo, ni siquiera Sandra Whitmore, podría detener. Cuando la pequeña mano de Amaya presionó el botón de enviar, esas pocas palabras del mensaje de pronto se sintieron pesadas, como un suspiro contenido durante toda una vida. Me hizo dejar mi asiento. No creen que tenga un billete, sin rabia, sin quejas. Solo una verdad cruda y silenciosa envuelta en unas líneas, como la forma en que ella elegía enfrentar al mundo. El teléfono yacía en silencio en su palma, con la pantalla negra reflejando el rostro tenso de la joven. Los labios firmemente cerrados, la mirada distante, pero los hombros sosteniendo una fuerza inusual para una chica de 16 años que acababa de ser tratada como una intrusa en toda una cabina de avión. Nadie miró a Amaya cuando pasó silenciosamente por el pasillo entre primera clase y clase turista. Nadie se volvió para preguntar qué había pasado o al menos si estaba bien. La puerta invisible entre las dos cabinas, antes definida por los números en la tarjeta de embarque, ahora parecía una frontera tajante, un lugar donde el error en los ojos de alguien con poder podía negar para siempre la existencia legítima de una chica negra de secundaria. Sandra Whitmore no miró hacia atrás. Después de manejar la situación, como solía describir cada interrupción, Sandra se irguió, ajustó el pañuelo rojo sobre su cuello y giró sobre sus talones, caminando hacia el área delantera, donde se reúnen los auxiliares de vuelo antes del despegue. Su rostro permanecía indiferente, como si acabara de completar una tarea ordinaria, como retirar un equipaje demasiado grande o pedir a un pasajero que no pusiera los pies sobre el separador. En sus ojos, Amaya no era una persona con derecho a estar allí. Era simplemente una anomalía que debía corregirse. En la galera, Sandra tomó un vaso de agua, lo bebió y se recostó contra la pared como si nada hubiera pasado. Afuera, la cabina comenzaba a llenarse con el sonido de pasajeros guardando equipaje, ajustando asientos e intercambiando conversaciones en voz baja, llenando el vacío que había dejado el incidente. Mientras tanto, Amaya se replegó en un asiento cerca del fondo de clase turista, donde la tenue luz del techo creaba un resplandor suave y brumoso.
Eligió la ventana, como siempre hacía cuando se sentía fuera de lugar entre la multitud. Al menos el cielo al otro lado del cristal era algo que nadie podía arrebatarle. Su mochila verde descolorida, un objeto tan familiar como su propio cuerpo, estaba colocada cuidadosamente bajo sus pies. Ya no había espacio para la rabia o el rencor en su corazón. En su lugar, solo quedaba un silencio vacío, un dolor frío que se expandía desde su pecho, donde su fe en la justicia acababa de ser arrojada fuera de la pista, igual que ella había sido echada de su asiento. Agachó la cabeza ligeramente, como buscando algún calor restante en su palma temblorosa. En su mente, la voz de Sandra aún resonaba como metal golpeando piedra. De ninguna manera, tienes que moverte. Esa voz no solo sonaba en los oídos de Amaya, rebotaba en su corazón como una campana de advertencia sobre un mundo que aún no estaba listo para aceptarla. Sin importar cuántos logros, cuántos esfuerzos, cuántos motivos tuviera para sentirse orgullosa. Pero entonces, cuando la pantalla de su teléfono se iluminó, una pequeña luz, como una vela parpadeando al viento, Amaya vio una respuesta de Naomi. Dos palabras aparecieron, limpias, simples. ¿Qué pasó? Aunque breves, esas palabras pesaban más que cualquier libro de ciencia que ella hubiera amado. No era solo una pregunta, era una afirmación. Que en algún lugar alguien la escuchaba, creía en ella y estaba listo para actuar por ella. Amaya se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder lentamente. Sus dedos tecleaban con suavidad, ya sin temblar, pero llenos de determinación. La jefa de azafatas no cree que el billete sea mío. Me hizo levantarme del asiento, dijo que no podía estar en primera clase. Le mostré mi billete. Ni siquiera lo miró bien. Me quedé en silencio, pero ellos no se quedaron en silencio conmigo. Por primera vez, durante el breve trayecto desde la parte delantera del avión hasta el fondo, Amaya sintió que ya no estaba sola. Sabía que Naomi Brooks, su madrina, no era una persona cualquiera. No era alguien que se quedara callada mientras se distorsionaba la justicia. Y no era del tipo de personas que permitiría que una colegiala negra soportara ese tipo de humillación en silencio. Fuera del avión, el sol ya se alzaba más alto sobre el horizonte. Su luz se filtraba por las ventanas, proyectando un resplandor brillante pero indiferente sobre el rostro de Amaya. Parpadeó, se giró y miró directamente al cristal, como si pudiera ver a través de él hacia ese horizonte de justicia que empezaba, poco a poco, a revelarse. Más allá de la puerta de la cabina, el sistema de comunicación se encendió, y una voz urgente comenzó a hablar desde el centro de mando en tierra. A partir de ese momento, el vuelo 263 ya no sería un vuelo cualquiera. Se convertiría en un vuelo decisivo en el que el silencio de una joven obligaría a todo el sistema de poder en el cielo a detenerse, a escuchar y a asumir su responsabilidad. Amaya no sabía exactamente qué pasaría después, pero sí tenía claro algo. Desde el momento en que Naomi leyera el mensaje, ella ya no estaría sola en ese viaje. Cuando la pantalla del teléfono de Amaya se iluminó, vio la respuesta de Naomi casi al instante. Sin emojis, sin palabras vacías de consuelo. Solo dos palabras, frías pero firmes. ¿Qué pasó? Amaya miró esas dos palabras, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como si en ese preciso instante la esperanza comenzara a entrar en ella. Una esperanza no por lo que Naomi pudiera hacer, sino simplemente porque al otro lado de ese silencio había alguien que realmente la escuchaba, alguien que creía en ella sin pedir explicaciones. Su mano tembló ligeramente al responder, pero esta vez no era por miedo ni por vergüenza, como minutos antes. Era porque algo dentro de ella empezaba a cambiar, algo parecido a la fuerza. La jefa de azafatas no cree que tenga un billete de primera clase. Me obligó a dejar mi asiento. Le mostré el pase, pero no lo revisó. Ahora estoy sentada atrás. Vuelo 263 a 103B. Amaya pulsó enviar, como si estuviera transmitiendo todo el dolor que acababa de soportar a través de una línea invisible. Y cuando la pantalla confirmó que el mensaje se había enviado, esperó en silencio. Fuera de la ventanilla, el sol ya brillaba con más intensidad, bañando la pista con un resplandor dorado, como si nada hubiera pasado, como si el mundo siguiera su curso con calma, indiferente a las heridas invisibles de una adolescente de 16 años que acababa de ser borrada de un lugar al que pertenecía. Unos segundos después, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Quédate donde estás. No digas nada más. Déjamelo a mí. Sin signos de exclamación. Sin promesas vacías como todo estará bien
o hablaré con la aerolínea. Esas que los adultos dicen cuando no tienen intención de actuar. Solo una frase corta, pero que se sintió como electricidad recorriendo el coraje tembloroso de Amaya, haciéndola levantar la cabeza, enderezarse un poco más y soltar suavemente la correa de la mochila. Sabía que Naomi Brooks no era como los demás. No solo era una madrina amorosa. Naomi era una de las mujeres más poderosas y con más principios de la industria de la aviación. Directora de Seguridad Aérea de la Administración Federal de Aviación, FAA, quien había coordinado auditorías internas de emergencia y obligado a las aerolíneas más grandes del país a admitir sus fallos con una sola llamada. Y ahora esa mujer empezaba a actuar. En el piso 48 de un edificio de cristal en el corazón de Washington, D.C., Naomi Brooks estaba en medio de una reunión virtual con el Consejo Asesor de Seguridad de la FAA cuando llegó el mensaje. En silencio, pidió disculpas por la cámara durante unos minutos. Se levantó y caminó hacia la gran ventana, mirando hacia la calle abajo. Su mirada era aguda, los labios apretados en una línea recta. Tras leer el último mensaje de Amaya, Naomi no necesitaba más confirmaciones. No pidió una segunda opinión. No necesitaba saber bajo qué presión había estado la azafata. Sabía exactamente lo que había pasado. Lo había visto demasiadas veces y esta vez le había sucedido a la persona que más amaba. Naomi volvió a su escritorio, marcó la línea de contacto de emergencia del equipo de operaciones de vuelo. Su voz era baja, pausada, pero firme, como una campana golpeando el acero. Habla la directora Naomi Brooks. Necesito que retengan el vuelo 263 de Atlantic Blue, que se prepara para despegar del aeropuerto Dallas-Fort Worth. Contacten de inmediato con la tripulación del vuelo. ¿Motivo?, preguntó la voz al otro lado de la línea, con tono ansioso. Queja federal prioritaria por comportamiento discriminatorio y violación de los procedimientos de verificación de boletos respecto a un pasajero menor de edad en primera clase. Enviaré toda la documentación más tarde. Por ahora, ordenen que la aeronave permanezca en la puerta hasta que se coordine la verificación e inspección independiente. La voz del Departamento de Operaciones dudó unos segundos y luego respondió. Entendido, lo haremos de inmediato. Naomi no dijo nada más. Colgó el teléfono, envió una alerta prioritaria al sistema de comunicación de la FAA con la nota. Retención prioritaria. Flyovers. Pasajero A, Carter, 16 años, retirada indebida de su asiento asignado, se inicia revisión inmediata de cumplimiento. En la cabina del vuelo 263, el capitán Robert Hayes acababa de recibir una señal de inspección estándar desde la estación de coordinación cuando el sistema de comunicación interno emitió un pitido con un mensaje rojo parpadeante. Urgente. Señal WA. Mantener posición. Frunció el ceño, se quitó los auriculares y se volvió hacia el primer oficial. Tenemos una situación incierta. Mantén posición. No rodamos hacia la pista. El primer oficial alzó una ceja. ¿Fallo técnico? Robert Hayes negó con la cabeza. No, esto viene de más arriba. Muy arriba. En más de 20 años de vuelo, había enfrentado incendios en motores, pasajeros problemáticos y fallos eléctricos. Pero nunca había recibido una orden para detener un despegue porque se había retirado a un pasajero de su asiento. Sabía que eso solo podía venir de la FAA, y solo una persona en la FAA tenía autoridad para actuar con tal rapidez. Naomi Brooks. Miró el nombre del pasajero listado ahora para revisión. Amaya Carter, asiento 3B, menor de edad, boleto verificado. Debajo apareció una nota. Retirada sin verificación, investigación activa de la FAA. En la galera delantera, Sandra Whitmore acababa de tomar un sorbo de su vaso plástico cuando una azafata se acercó corriendo y le susurró. El capitán acaba de ordenar que se detenga el avión. No despegamos. Sandra alzó una ceja sorprendida. ¿Qué sucede? ¿Un problema técnico? No, es una orden desde arriba. La FAA está interviniendo. El vaso en la mano de Sandra tembló ligeramente, y la condensación en el borde de repente se sintió helada. No dijo nada más, pero un destello de inquietud pasó por sus ojos. No sabía que una mujer al otro lado del país acababa de actuar con una sola orden, y esa ola estaba a punto de estrellarse sobre ella como una tormenta en un día despejado. El anuncio de la FAA había llegado hacía menos de un minuto, y el capitán Robert Hayes seguía aferrado a los controles cuando se encendió una luz roja en el panel, seguida por una voz firme desde el sistema de comunicación prioritaria. Vuelo 263. Manténgase en la puerta. No ruede hacia la pista.
Se investiga un incidente grave. La voz no dejaba lugar a dudas. No tenía el tono de una sugerencia o una advertencia, como en los retrasos por equipaje o pasajeros tardíos. Era una orden directa, y la frecuencia de comunicación dejaba claro que venía de la FAA, la Administración Federal de Aviación, la única agencia con autoridad para emitir directrices de emergencia, incluso cuando el avión ya está listo para despegar. El capitán Hayes colocó los auriculares sobre el panel de control, frunciendo el ceño de forma instintiva. Había enfrentado situaciones complejas, falsas alertas de motor, pasajeros agresivos, incluso una emergencia por fallo de radar mientras sobrevolaban el espacio aéreo canadiense. Pero nunca en más de 20 años de vuelo le habían ordenado detener un vuelo entero por una queja de un pasajero, antes incluso de despegar. Se volvió hacia el primer oficial, su mirada aguda y rápida. Directiva de la FAI. Nos quedamos en la puerta. No rodamos. El primer oficial se detuvo un momento y luego asintió rápidamente. No hacía falta más explicación. Con el nivel de urgencia transmitido por la FAA, todas las operaciones debían detenerse de inmediato. Sin discusiones, sin demoras. Robert presionó el sistema de intercomunicación, su voz resonando en toda la cabina. Damas y caballeros, acabamos de recibir una solicitud para mantener el vuelo en la puerta de embarque por un breve tiempo mientras se completan unos procedimientos técnicos. Por favor, abróchense los cinturones y permanezcan sentados. Les daremos una actualización tan pronto como tengamos más información. En la cabina económica, Amaya oyó el anuncio. No giró la cabeza ni miró a nadie, pero en lo más profundo de su pecho, una ligera sacudida la atravesó, como una corriente eléctrica. Una mezcla de incertidumbre y algo más, tal vez esperanza, o quizás la tormenta inminente. Nadie, ni siquiera Sandra Whitmore, podría haber sabido que un simple mensaje de pocas palabras detendría por completo el avión. En la galera, al frente de la primera clase, Sandra seguía erguida y profesional, pero sus ojos comenzaban a titilar. Si la detención se debiera a una falla mecánica, la tripulación ya habría sido informada y los técnicos estarían en camino. Pero esta vez nadie fue a revisar los sistemas técnicos. No se oían sonidos de herramientas ni charlas del personal de mantenimiento. Solo un silencio inquietante, un silencio muy peligroso. Sandra dejó su taza, se ajustó el cinturón y salió de la galera con su habitual paso seguro. Pero detrás del uniforme, sus labios estaban secos, y una punzada incómoda en el pecho le recordaba sus acciones recientes, acciones que siempre creyó estar dentro del reglamento. Ahora, tal vez, ya no lo estaban. En el centro de operaciones de Atlantic Blues, una alerta prioritaria de la FAA parpadeó en la pantalla. El mensaje que apareció fue una bofetada fría y abrupta. Alerta prioritaria FAA. Infracción de cumplimiento en vuelo. Vuelo 263. Incidente con pasajero. El centro de operaciones transmitió la información de inmediato al director de operaciones de vuelo. Cada eslabón de la cadena comenzó a activarse. El departamento legal fue alertado para una participación inmediata. Había una regla no escrita que todas las aerolíneas conocían bien. Si la FAA interviene desde tierra, ya no se trata de una simple queja de pasajero. Es una investigación. Y todo debía prepararse como si se avecinara una tormenta política. En la cabina de pasajeros, el silencio tras el anuncio fue siendo reemplazado poco a poco por miradas cruzadas, susurros discretos como hilos tejiéndose en el aire. Un hombre sentado en el asiento 2C, cabello entrecano, traje gris, reloj dorado, se inclinó hacia la mujer a su lado y susurró. Parece que el avión tiene un problema, ¿no? La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Su voz era suave pero cortante. No es técnico, es un pasajero. Luego miró hacia la cabina económica, donde Amaya seguía sentada junto a la ventana. «Es esa chica». El hombre frunció el ceño. «La chica negra, ¿por qué...?» La mujer no terminó la frase, pero su mirada llevaba un peso de implicación, como si acabara de darse cuenta de que había presenciado algo que no debió ignorarse desde el principio. En la parte trasera del avión, Amaya seguía sentada, con las manos apoyadas suavemente sobre su regazo, su teléfono descansando en la bandeja plegable frente a ella. La pantalla estaba apagada, pero la luz del exterior reflejaba su rostro. Ya no era la expresión ingenua de una joven de 16 años en su primer vuelo en solitario, sino la mirada de alguien que espera algo más grande que sí misma. En su corazón ya no quedaba miedo. En su lugar había una sensación extraña, como estar de pie en medio de una tormenta,
pero sabiendo que, esta vez, no estaba sola. En la galera, Sandra Whitmore caminaba por los pasillos revisando cinturones, pero la sonrisa cortés que solía acompañarla había desaparecido por completo. Los gestos, las inclinaciones de cabeza, ahora tenían una torpeza evidente, como si intentara recomponer una máscara que ya se había agrietado. Cuando pasó junto al asiento 3B, el mismo que había arrebatado a una chica pocos minutos antes, convencida de que una chica como ella no podía sentarse allí, Sandra se detuvo. El asiento estaba impecablemente vacío, nadie lo había ocupado, y el reposacabezas seguía doblado con cuidado, tal como ella lo había dejado. Una voz resonó en su mente. Ella mostró el boleto. Yo no lo verifiqué. Detrás de la aparente arrogancia inquebrantable de Sandra, un atisbo de duda comenzaba lentamente a erosionar su certeza sobre lo que acababa de hacer. En el centro de operaciones de la FAA, Naomi Brooks acababa de recibir la confirmación. El avión ha sido retenido en la puerta. El equipo de supervisión está contactando a la tripulación. La situación ha sido marcada como prioridad nivel 1. Naomi no dijo nada. Asintió ligeramente. Luego abrió la pantalla de seguimiento de vuelos, sus ojos escaneando el icono del vuelo 263. Un punto brillante, inmóvil en medio de una red de cientos de vuelos que se movían como rayos de luz. Un punto inmóvil por una chica que había sido expulsada de su asiento y por una mujer que no se quedó en silencio. La tormenta aún no había llegado, pero todos en el vuelo 263, incluso quienes la causaron y quienes guardaron silencio, empezaban a sentirla. El cielo estaba a punto de estremecerse. La cabina de primera clase seguía bañada por una suave luz dorada, el zumbido constante del aire acondicionado, acompañado por el tenue tintinear de tazas y platos en las bandejas de servicio. Los elegantes pasajeros, tras una breve incertidumbre, habían vuelto a sus teléfonos y revistas como si el vuelo estuviera simplemente demorado por algún fallo técnico menor. Mientras tanto, Sandra Whitmore, aunque el ambiente comenzaba a agrietarse bajo la superficie, se permitió recostarse contra la pared del galley, un vaso de agua en la mano y una expresión de indiferencia tranquila. Estaba allí, una mano sujetando el vaso, la otra alisando su falda del uniforme, su mirada recorriendo la cabina de primera clase con su ojo atento habitual. Su actitud no difería de la de miles de vuelos anteriores. Seguía siendo la Sandra afilada y pulida, siempre sabiendo cómo mantener el control total sobre la cabina como si fuera su mundo privado, donde tenía el derecho de juzgar y tomar decisiones finales. Aún creía que todo se había manejado correctamente. Que la chica, la estudiante con sudadera que no pertenecía a primera clase, había sido devuelta a su lugar sin mayores consecuencias. Para Sandra fue una victoria profesional, una acción necesaria para mantener los estándares no escritos que había preservado durante 15 años en el aire. Pero no todos en la tripulación compartían su punto de vista. Eric Dawson, el joven auxiliar de vuelo que llevaba apenas 3 años en el cargo, entró al galley por el pasillo izquierdo, aún sosteniendo el trapo con el que había limpiado las bandejas. Vaciló deteniéndose un momento antes de hablar. Aunque no quería alterar el ambiente, su duda creó, sin querer, una pausa perceptible en el ya tenso espacio. Sobre la chica de antes, dijo Eric con voz suave pero firme. Vi su boleto. Era para el asiento 3B. Sandra giró la cabeza hacia él, ladeándola ligeramente como si analizara si debía responderle o simplemente ignorarlo. Luego soltó una pequeña risa, carente de humor, llena más bien de esa arrogancia que se enmascara bajo años de experiencia. Eric, aún estás muy verde. En esta profesión, mirar un boleto no lo es todo. Él se quedó inmóvil. Sus cejas se fruncieron un instante. Sandra continuó, levantando su vaso de agua como si estuviera instruyendo a un estudiante terco. Con el tiempo aprenderás que no todos los que presentan un boleto de primera clase realmente pertenecen aquí. Hay personas que, con solo verlas, sabes que algo no encaja. La frase no necesitó más explicación. Bastó para revelar la verdadera naturaleza del sistema distorsionado de creencias con el que Sandra dirigía su cabina. Que el estándar no estaba solo en la tarjeta de embarque, sino en cómo lucían los pasajeros, qué ropa llevaban, de qué color era su piel, cómo hablaban, y sobre todo si le hacían sentir que pertenecían allí. Eric no habló durante unos segundos. No era alguien que soliera confrontar a los demás, pero su mirada hacia Sandra ya no era la misma. No era solo la confusión de un empleado joven, sino la de alguien que acababa de presenciar una línea cruzada,
una para la cual no había justificación posible. Asintió lentamente. Luego respondió en voz baja, casi solo para que lo escucharan ellos dos. Creo que esa chica no hizo nada malo. Sandra colocó su vaso sobre la bandeja, suspirando con cansancio, como si la chica, y ahora Eric, la obligaran a explicar lo obvio. No lo entiendes, Eric. En un avión tenemos que mantener el orden. Hay mucho que controlar. Si dejamos que la gente se siente donde quiera, si no controlamos las cosas desde el principio, ¿qué pasará? Una chica como esa, ¿quién es? ¿De quién es hija? Y si fue un error, ¿tú vas a asumir la responsabilidad cuando alguien se queje? Pero en el mismo momento en que hizo esa pregunta, Sandra sintió abrirse dentro de ella un silencio hueco. Un vacío que nunca había notado antes, o que tal vez había decidido ignorar, porque no había preguntado a nadie. No había verificado con ningún pasajero. No había revisado la lista de pasajeros. No había llamado al jefe de la tripulación. No había seguido ningún procedimiento estándar para manejar la situación. Simplemente dio una orden, solo porque algo le pareció mal. Y ahora el avión estaba retenido en la puerta. No fue un problema técnico, ni una falla del motor, ni mal tiempo. Fue por una decisión tomada desde el prejuicio, basada en una mirada superficial, pero cargada de autoridad. Eric aún no dijo nada. Simplemente dio un paso atrás, asintió levemente y se alejó, dejando a Sandra sola en la galera, donde el sonido de los motores quedaba ahogado por un silencio mucho más asfixiante. Apoyó la mano sobre el borde metálico y frío del mostrador, mirando al vacío como si buscara desesperadamente una justificación a lo que acababa de hacer. Pero por primera vez en 15 años en el cielo, Sandra Whitmore ya no estaba segura de que la experiencia bastara para protegerla de la tormenta que se acercaba en el horizonte, una que no había visto en el radar. Porque esta vez no se enfrentaba solo a una chica. Se enfrentaba a un sistema que comenzaba a despertar. Sandra Whitmore seguía de pie en la galera delantera, su palma apoyada suavemente sobre el borde metálico frío, la mirada perdida, como buscando alguna seguridad difusa entre los sonidos dispersos de la cabina de primera clase. Pero ese momento no duró mucho. La puerta de la cabina de mando se abrió desde el frente. La luz tenue del panel de control iluminó una línea recta sobre la alfombra, y el capitán Robert Hayes, el hombre sereno que rara vez salía de la cabina, a menos que fuera estrictamente necesario, asomó la cabeza, su voz baja, sin enojo, pero sin espacio para el desacuerdo. Señorita Whitmore, venga un momento, por favor. Sin más explicaciones, sin el tono colaborativo habitual entre miembros de la tripulación. Solo una orden breve, suficiente para activar todas las alarmas en el cuerpo de Sandra, como si fueran sirenas. Tragó saliva con dificultad, se irguió, se acomodó la falda y caminó hacia la cabina con esa actitud que tanto había ensayado frente al espejo. Siempre la imagen del control. Pero con cada paso hacia la cabina, el ritmo de su corazón cambiaba, y una sensación extraña, olvidada, empezó a colarse por las rendijas. Ansiedad. La puerta se cerró tras ella. El aire en la cabina era más frío, pero también más denso. El capitán Hayes no estaba sentado. Estaba de pie junto al asiento del primer oficial, con la mano apoyada en el apoyabrazos. Sus ojos fríos no miraban directamente a Sandra, sino al auricular colgando. Sin decir nada más, inclinó levemente la cabeza hacia la derecha, indicándole que se lo pusiera. Sandra lo miró brevemente, como esperando una introducción. ¿De qué se trata esto? Pero al recibir solo un gesto seco, se colocó el auricular con lentitud, manteniendo aún una leve sonrisa, como si fuera solo otro intercambio técnico rutinario. Pero en cuanto el auricular tocó su oído, la voz del otro lado congeló esa sonrisa como cera contra hielo. Habla James Sandler, gerente principal de la FAA, en nombre de la directora Naomi Brooks. Solo escuchar ese nombre hizo que el pecho de Sandra se apretara. Naomi Brooks. Un nombre que cualquiera en el mundo de la aviación conocía, no por escándalos o demostraciones de poder, sino por algo mucho más firme: reputación e integridad inquebrantable. Si su nombre aparecía en una investigación, esa investigación no se cerraría con una simple disculpa. Tendría consecuencias reales, consecuencias que llegarían hasta las raíces del sistema. La voz continuó sin darle tiempo a Sandra para reaccionar. Acabamos de recibir una queja urgente de la directora Brooks respecto a una pasajera menor de edad que fue retirada a la fuerza de un asiento de primera clase, a pesar de tener un pase válido, sin haber cometido ninguna infracción. Su voz no era fuerte ni severa,
Pero cada palabra sonaba en el oído de Sandra como un martillo sobre cristal, aguda y fría, lo suficiente para hacerle sudar las palmas. El nombre de la pasajera es Amaya Carter, de 16 años, con boleto para el asiento 3B en primera clase. Fue obligada a moverse sin verificación del boleto ni coordinación con la tripulación. Sandra abrió la boca, lista para responder. Un reflejo aprendido tras años de atender quejas de pasajeros. Yo solo pensé que... Pero James Sandler la interrumpió antes de que pudiera terminar. No le estoy preguntando qué pensó. Le estoy preguntando si verificó el boleto con la lista de pasajeros o con el personal de tierra antes de forzar a la pasajera a abandonar su asiento. No había escapatoria en sus palabras. Sandra guardó silencio un instante. Luego respondió en voz baja, quebrada. No, solo miré el pase por encima. Pensé que... Entonces no verificó. Solo se basó en su intuición para decidir si una pasajera era válida o no. Silencio. Un silencio que se sintió como el segundero de un reloj detenido. Entonces James Sandler continuó, esta vez con una voz más lenta y pesada. ¿Sabe usted que esa pasajera es ahijada de la directora de la FAA? Y aunque no lo fuera, retirar a una pasajera con un pase válido solo porque usted sintió que no pertenecía a ese asiento ya constituye la violación de al menos 3 principios de seguridad de la FAA y de los procedimientos internos, ¿cierto? Sandra apenas podía escuchar los detalles. Palabras como violación de principios, falta de verificación, queja urgente giraban en su mente como una tormenta caótica. Los 15 años de experiencia de los que una vez se había sentido orgullosa, ahora no podían protegerla de una verdad innegable. Había tomado una decisión, no basada en los procedimientos, sino en sus prejuicios. Ahora escuche con atención. La voz de James bajó como el viento justo antes de la tormenta. Volverás a clase turista, invitarás a la pasajera Amaya Carter a regresar a su asiento asignado en primera clase, y lo harás de manera educada, pública y con una disculpa clara. Sandra abrió la boca, lista para preguntar. ¿Puedo hablar con la chica en privado? Pero la respuesta ya la estaba esperando. No. Tus acciones ocurrieron frente a los pasajeros. Tu disculpa debe ser igual de pública. ¿Y luego? Preguntó Sandra en voz baja, con la voz cargada de emoción, como si ya sintiera la tormenta inevitable que la esperaba al otro lado de la puerta del avión. ¿Luego? James hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego, un inspector federal te estará esperando en tierra para iniciar la investigación oficial, y esperamos tu total colaboración. El auricular quedó en silencio. La estática desapareció, pero el vacío que quedó detrás sonaba como un rugido invisible. Sandra se quitó lentamente los auriculares con manos temblorosas. Nunca había sentido la cabina, en la que había entrado cientos de veces, tan pequeña y asfixiante. Con cada paso al abrir la puerta y volver a la cabina, ya no caminaba como alguien que controlaba el espacio. Caminaba como alguien que atravesaba un tribunal silencioso de opinión pública. Cada mirada era un juez esperando su respuesta. La puerta de la cabina se cerró detrás de Sandra Whitmore cuando salió. Los tacones de sus zapatos se hundían suavemente en la alfombra gruesa de la cabina de primera clase. Pero con cada paso hacia clase turista, la confianza que siempre la había acompañado parecía deslizarse por su columna, dejando atrás un vacío frío que jamás había sentido. El pañuelo de seda rojo aún estaba atado con el estilo reglamentario de la aerolínea. Su uniforme seguía impecable, su peinado intacto. Pero toda esa perfección externa ya no podía ocultar la inquietud creciente que empezaba a asomarse en las comisuras de sus ojos, en la forma inconsciente en que sus manos se apretaban entre sí. Las miradas comenzaron a seguirla, ya no con la admiración de una sobrecargo con experiencia, sino con escrutinio, confusión y una realización silenciosa. Algunos pasajeros levantaron la vista desde sus asientos. Otros bajaron la cabeza y susurraron, pero no hubo un solo saludo, ni un asentimiento familiar. El ambiente había cambiado de tal manera que resultaba inquietante. Un silencio que ni ella podía negar que tenía una causa. Al llegar a la cabina de clase turista, Sandra vio a la chica sentada junto a la ventana, en la última fila de la sección delantera, la espalda erguida, la mano aún apoyada sobre su mochila verde descolorida, los ojos fijos en el exterior, como si nada pudiera perturbar la quietud a la que se aferraba. Sandra redujo el paso. Con cada paso hacia la chica, se sentía hundiéndose más en una piscina de conciencia, un lugar donde ya no flotaban las justificaciones habituales que antes la salvaban.
Y cuando se paró frente a la joven, por primera vez en toda su carrera como jefa de sobrecargos, Sandra no supo por dónde empezar. Pasaron unos segundos en silencio. Entonces, con todo lo que le quedaba de su reserva profesional, Sandra forzó una sonrisa, fina, torcida, como una grieta en el cristal cuando la luz incide demasiado cerca, y dijo: ha habido un malentendido. Tú. Carter, por favor, regresa al asiento número 3. Su voz ya no era alta ni firme. Estaba tensa, como si cada palabra fuera arrancada de su garganta por una fuerza inevitable. Amaya no giró para mirarla de inmediato. Inclinó la cabeza lentamente, encontrando la mirada de Sandra, pero sus ojos ya no estaban sorprendidos. Ya no mostraban enojo. En cambio, brillaban con una luz tranquila y penetrante. Una que hablaba de alguien que comprendía demasiado bien la situación y que ahora solo quería escuchar la verdad. Inclinó levemente la cabeza y preguntó, con una voz tan serena que cortaba como una cuchilla silenciosa: ¿por qué fui la única a la que le pediste el billete? ¿Por qué no se lo pediste al hombre blanco sentado a mi lado? ¿Por qué? Esa pregunta no fue una acusación. Fue un golpe directo, cargado con el peso de toda la verdad. Sandra se quedó inmóvil. Tenía la lengua seca. La garganta le apretaba, atrapada entre una excusa vacía y una verdad innegable. Algunos pasajeros cercanos empezaron a girar la cabeza sutilmente. Sus miradas estaban llenas de sospecha. Aquellos que habían guardado silencio minutos antes ahora parecían haber sido convocados por esa misma pregunta. Nadie hablaba, pero toda la cabina contenía el aliento. Sandra se humedeció los labios, mirando instintivamente a su alrededor, buscando una salida, un aliado, una mirada de apoyo como las que siempre había recibido antes. Pero no había nada, solo un silencio denso, girando a su alrededor como una pared que lentamente se cerraba. Yo... no fue mi intención, murmuró. En ese momento solo fue un reflejo. Ya sabes, a veces la gente comete errores. Su voz se fue apagando al pronunciar la última palabra, como si ella misma comprendiera cuán vacía era esa frase. Porque Sandra sabía perfectamente que no fue un error. Fue prejuicio. Una elección deliberada disfrazada bajo el nombre de intuición profesional. Amaya asintió levemente, sin decir nada. Luego volvió la mirada hacia el espacio vacío de arriba. La sección de primera clase que le había sido arrebatada menos de una hora antes. La atmósfera había cambiado. La gente observaba. La gente era testigo. Se levantó, recogió su mochila y no dijo ni una palabra. Al pasar junto a Sandra, se detuvo un instante. Sin girarse, sin mirarla, su voz salió suave, pero helada. Si no hubiera enviado ese mensaje, esto nunca habría pasado. Solo habría sido una niña sentada en el asiento equivocado. Nadie lo habría sabido. A nadie le habría importado. Sandra sintió como si le arrancaran su última capa de protección. Las palabras no eran amargas, no eran hostiles, pero eran una sentencia. Una exposición absoluta de lo que acababa de hacer y de lo que era. Amaya siguió avanzando, caminando con firmeza, aunque sus hombros aún parecían pequeños bajo la sudadera desgastada. Sus pasos ya no eran pesados como cuando fue obligada a dejar su asiento. Ahora cada paso era un golpe poderoso contra la puerta invisible del sistema. Una puerta que se le había cerrado una hora antes, pero que ahora se veía obligada a abrirse. Amaya daba cada paso de regreso a la cabina de primera clase, el camino del que había sido expulsada en silencio y humillación, bajo docenas de miradas indiferentes o escépticas. Pero esta vez todo era diferente. No porque caminara con orgullo, ni porque alguien hubiera desplegado una alfombra para recibirla. No hubo aplausos, ni saludos, ni palabras de aliento. Pero el silencio ya no era el mismo de antes. Era más denso, más incómodo, más pesado. Amaya podía sentir cada par de ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Ojos que se habían desviado, que la habían evitado, o que pensaron: esto no tiene nada que ver conmigo. Cuando vieron cómo arrastraban a una chica fuera de su asiento, simplemente porque no parecía encajar allí. Ahora esos mismos ojos no podían mirarla a la cara. Mientras Amaya pasaba por la primera fila de asientos de la cabina de primera clase, una mujer con pendientes de perlas bajó la cabeza rápidamente, como si recordara algo importante que buscar en su bolso. Un hombre de cabello canoso, sentado cerca de su antiguo asiento, la miró de reojo y luego dirigió la vista hacia la ventana, con el ceño fruncido como si algo urgente lo preocupara. Nadie la saludó. Nadie preguntó. Pero todos sabían. Esa chica estaba regresando al lugar que le pertenecía. Amaya se detuvo frente al asiento 3B, el mismo del que había sido retirada como si fuera una intrusa. El asiento seguía intacto,
reclinado en el ángulo en que ella lo había dejado. El apoyacabezas estaba limpio, y nadie lo había ocupado durante ese tiempo. Era como si todo hubiera estado esperándola. No porque la respetaran, sino porque no sabían qué otra cosa hacer. Colocó su mochila a sus pies y se sentó en silencio. Enderezó la espalda, sus manos descansando suavemente sobre sus muslos. Nadie le dijo que fuera fuerte, pero ya nadie podía hacerla encogerse. Algunos susurros empezaron a extenderse por las filas detrás de ella. Alguien carraspeó, otro ajustó sus gafas. Una joven se inclinó hacia su esposo y le susurró algo. Entonces, un hombre de mediana edad del otro lado del pasillo habló muy suavemente, pero lo suficiente para que los de alrededor lo escucharan. Hemos estado callados de la forma equivocada. Esa frase no iba dirigida a nadie en particular. No iba dirigido a ninguna persona en particular. Pero todos en la cabina sintieron que iba dirigido directamente a ellos. Todos los que habían presenciado cómo humillaban a la chica, cómo le ordenaban que abandonara su asiento, escucharon las órdenes en voz alta de la jefa de cabina, pero nadie se levantó a preguntar. ¿Por qué? Quienes tuvieron la oportunidad de impedirlo, no hicieron nada. Amaya no giró la cabeza. No reaccionó, pero esas palabras seguían resonando en el aire. No hacía falta que nadie las repitiera. En la galera delantera, Sandra Whitmore permanecía sola, con la espalda apoyada contra el frío mueble de acero inoxidable, sus ojos apagados fijos en el haz de luz que se filtraba por la puerta esmerilada. Escuchó el susurro. Aunque nadie se dirigía a ella directamente, sabía que ese hombre no hablaba de ellos, hablaba de ella, de las decisiones que había tomado y del silencio que había recibido como reflejo brutal del colectivo. Nunca antes, en toda su vida como auxiliar de vuelo, Sandra había sentido la cabina tan ajena y opresiva. Todo seguía igual, los pasillos estrechos, los asientos de cuero lujosos, los vasos y tazas impecables. Pero ya no sentía que fuera su espacio. Se había transformado en una sala de juicio silenciosa, donde cada detalle era una prueba en su contra. La mirada de Sandra se posó en el asiento 3B. La chica no la había mirado ni una sola vez desde que volvió. No había ira ni rencor. Eso era lo que Sandra no podía soportar. Si Amaya se hubiera enfadado, si hubiera gritado, culpado o llorado, Sandra quizás habría encontrado una razón para justificarlo. La chica exageró, podría haber dicho. Pero no, la chica no necesitaba hacer nada. Solo tenía que existir, sentarse en su asiento y permanecer en silencio. Y aún así hacía que todos se miraran a sí mismos. En la cabina de primera clase, la atmósfera seguía cambiando. Algunos pasajeros comenzaron a sacar sus teléfonos, no para entretenerse, sino para revisar las noticias. Un memorando interno había comenzado a filtrarse. Vuelo retrasado por violación de protocolo con pasajero menor de edad. Alguien susurró, ¿no es esa chica hija de un funcionario de la FAA? Otro respondió en voz baja. Escuché que es la directora de seguridad aérea. Aunque nadie había confirmado nada, la ola ya se estaba propagando. De los murmullos en la cabina a las oficinas de vigilancia en tierra, a la prensa, las redes sociales e incluso los pasillos del poder. En cuanto a Maya permanecía sentada, sin moverse, sin sonreír, sin derramar una lágrima. La pantalla de su teléfono seguía oscura, pero en su corazón sabía que Naomi seguía cada movimiento. Y también sabía que algo muy grande estaba ocurriendo. No solo para ella, sino para personas como ella. Las que habían sido apartadas simplemente por no parecer que debían estar allí. Por primera vez en este viaje, Amaya apoyó suavemente la cabeza contra el asiento. No para descansar, sino para permitirse sentir ese espacio que le había sido arrebatado. Esta vez como alguien que realmente merecía estar allí. La ola silenciosa dentro de la cabina se estaba convirtiendo rápidamente en un temblor generalizado, no solo entre los asientos de los pasajeros, sino también dentro de la propia tripulación. Las miradas cruzadas por el pasillo entre cabinas ya no estaban llenas solo de curiosidad, sino que ahora transmitían una sensación muy real de duda, como si todos entendieran lo que les esperaba al aterrizar. La noticia de que la Administración Federal de Aviación, FAA, había iniciado oficialmente una investigación, ya no era un rumor susurrado a puertas cerradas. En las manos de la jefa de cabina encargada del vuelo, un buscapersonas interno parpadeaba sin cesar, con un mensaje inconfundible del centro de operaciones, claro e innegable. Vuelo 263. La FAA abordará para investigar violación de procedimientos. Prepárense para cooperar.
Todo el personal deberá presentarse. Apenas apareció el mensaje, la atmósfera en la cabina de primera clase pareció volverse niebla densa y silenciosa, y nadie lo sintió con tanta claridad como Sandra Whitmore. Aún apoyada ligeramente en el mostrador de la galera, los ojos de Sandra intentaban mantener la compostura, pero todo dentro de ella empezaba a resquebrajarse. Las palabras que acababa de leer resonaban en su mente como una campana en una casa vacía. Investigar violación de procedimientos. Reportar directamente a todos los miembros de la tripulación. Solo unas pocas palabras, pero suficientes para deshacer los 15 años que había dedicado a construir su reputación. Eric Dawson entró desde atrás, su figura alta y delgada avanzando en silencio a través de la presión, tratando de mantener la profesionalidad, pero sin poder ocultar la tensión en sus ojos. Se quedó junto a Sandra un largo momento, sin decir nada. Lo único que se oía era el leve zumbido del aire acondicionado, el murmullo distante de los pasajeros, y un silencio que parecía obligar a alguien a hablar primero. Finalmente, Eric se inclinó, su voz baja y suave, justo lo suficiente para llegar a sus oídos. Te van a preguntar por qué solo revisaste el boleto de una persona. No era una acusación, no era duro, pero esa frase era como un cuchillo dejado en la mesa, obligando a quien lo escuchaba a enfrentarlo, aunque no pudiera dar una excusa. Sandra no giró la cabeza. Sus hombros permanecieron rectos, pero su pecho subía y bajaba con cada respiración. Y cuando por fin abrió la boca, su voz, por primera vez en todo el vuelo, ya no transmitía seguridad. No lo sé, solo pensé, pero ni siquiera ella creía en las palabras que estaba a punto de pronunciar. Eric no respondió, pero en su mirada ya no quedaba rastro de simpatía. Solo decepción. La decepción de alguien que había sido testigo de una injusticia y se daba cuenta de que había guardado silencio. Sandra giró el rostro apenas, encontrándose con la mirada más joven de su compañero, ahora visiblemente más fría. Lo vio con claridad. No solo su carrera se deshacía ante sus ojos, sino también la imagen que siempre había tenido de sí misma. Jamás imaginó que una decisión común, como las cientos que había tomado en otros vuelos, pudiera convertirse en el final de su trayectoria. Pero esta vez lo sabía. El problema no fue la decisión, fue la forma en que había visto a los demás y cómo había aceptado eso como normal. Justo en ese momento, el avión dio un leve estremecimiento. No fue el motor arrancando, sino la puerta de la cabina reabriéndose, algo que nunca ocurría una vez finalizado el embarque. Desde la parte delantera de la cabina aparecieron dos figuras. Una mujer vestida con el uniforme oscuro de la FAA, con la placa de identificación oficial Rhodes en el pecho, caminaba junto a un hombre con traje gris y una insignia federal reluciendo en el bolsillo de su chaqueta. Ninguno dijo una palabra. Simplemente avanzaron con paso firme. Su sola presencia imponía autoridad, como si el silencio fuera la declaración más poderosa. Toda la cabina de primera clase enmudeció. Un pasajero dejó caer una revista. Una mujer puso su teléfono en modo silencioso apresuradamente. Nadie preguntó quiénes eran. Todos lo sabían. Ya no se trataba de un asunto interno de la aerolínea. Un hecho había sido registrado oficialmente. Una acción había pasado a expediente formal, y alguien tendría que rendir cuentas. La puerta de la cabina se abrió con un clic seco y helado, resonando por todo el avión como una orden muda que hizo que todos los movimientos se detuvieran en seco. Dos agentes de la Administración Federal de Aviación, FAA, se presentaron en la entrada. Una mujer en uniforme oscuro con hombreras bordadas en plata, con la placa Oficial Rhodes en el lado izquierdo del pecho, avanzaba con paso firme. Junto a ella, un hombre alto con traje gris, rostro impasible y una insignia federal brillando bajo las luces de la cabina. No hablaron. No sonrieron. No saludaron a nadie. Su mera presencia bastó para que el aire en la primera clase se sintiera denso, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido por apenas 2 pasos. Amaya Carter levantó la cabeza desde el asiento 3B, sus ojos siguiendo en silencio a las dos figuras. No dijo nada, no reaccionó, pero en sus ojos castaños había una nueva luz, una de confirmación, como si aquello que los adultos habían estado cuestionando en los últimos minutos ahora quedara sellado por una verdad innegable. No se había equivocado, y lo que había ocurrido no podía borrarse con un simple gesto. Los dos agentes caminaron directamente hacia la cabina de mando. El capitán Robert Hayes los recibió con un solemne asentimiento y se hizo a un lado, como entregando el control del avión a una autoridad superior. Tras algunos intercambios breves en voz baja,
La oficial Rose se volvió, escaneando la cabina como si buscara una reacción. Entonces habló, con voz clara pero no fuerte. Necesitamos hablar con la jefa de cabina, Sandra Whitmore. Nadie se movió. Nadie necesitó preguntar nada más. Todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia el frente de la cabina de primera clase, donde Sandra aún estaba de pie, con la espalda rígida, las manos apoyadas levemente en el mostrador metálico detrás de la galera. Su rostro estaba pálido, el mentón le temblaba, y sus ojos miraban al vacío, como si creyera que no mirar de vuelta haría desaparecer lo que estaba ocurriendo. Pero la realidad ya había entrado en la cabina, y no necesitaba ser vista para existir. Eric Dawson se hizo a un lado discretamente, como apartándose por puro instinto para despejar el camino. Sandra dejó su sitio con las piernas pesadas, como si llevara piedras atadas a los tobillos. Nadie la obligó. Pero cada paso hacia el frente del avión se sintió como si caminara escoltada por algo invisible, donde la sentencia ya había sido dictada. Solo faltaba leerla en el silencio implacable de docenas de testigos. Cuando Sandra llegó al frente, el hombre del traje gris extendió la mano, no para estrecharla, sino para guiarla fuera de la cabina. No había esposas. Nadie la arrastraba. Pero nadie podía confundir esto con una acción voluntaria. Era una escolta. No criminal, pero estrictamente conforme a los protocolos de la FAA para personas bajo investigación por violaciones graves a las normas de pasajeros. Y lo que lo hacía asfixiante era que todo se desarrollaba en completo silencio. Nadie habló. Nadie gritó. Nadie aplaudió. Solo las miradas. Solo el silencio que ahogaba. Y solo una persona, Sandra, no pudo escapar. Al pasar junto al asiento 3B, donde Amaya estaba sentada, sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. Amaya no mostró emoción. No bajó la cabeza. No desvió la mirada. Solo miró. Una mirada tranquila pero profunda como el océano. Una mirada que no necesitaba palabras, pero que hizo que Sandra sintiera que había salido del mundo que una vez controló. Sandra apartó el rostro. No pudo soportar esa mirada. La puerta del avión se abrió por completo. Afuera, una sub negra con vidrios polarizados especiales estaba estacionada junto a la escalerilla. Las luces de emergencia parpadeaban en silencio, sin sirena, pero su sola presencia bastaba para que cualquiera, incluso a 100 metros, supiera. Esto no era un asunto menor. Los pasos pesados de Sandra descendieron las escaleras. Desde la cabina de primera clase, los pasajeros podían ver a un representante de la FAA esperándola al pie de la escalerilla, con un expediente grueso en mano y un rostro sin expresión. Aunque no había esposas ni orden de arresto, todos en la cabina entendieron. Este era el momento en que tendría que responder con toda su carrera. Dentro del avión, el silencio persistió unos latidos más después de que Sandra desapareció de la vista. Entonces un joven en el asiento 2C, el mismo que había dicho, «Hemos estado en silencio de la manera equivocada», se volvió hacia la mujer a su lado y susurró, «Creo que, por primera vez, entiendo lo que significa la responsabilidad cívica». La mujer no respondió, pero apretó suavemente el dedo de su esposo, como si se aferrara a algo frágil pero real. En el asiento 3B, Amaya cerró los ojos. No porque estuviera cansada, no porque quisiera escapar, sino porque sabía que una puerta se había cerrado para alguien y otra puerta, más amplia, más justa, acababa de abrirse para todas las personas como ella. Sandra Whitmore descendió las escaleras del avión, desapareciendo en la SUV negra acompañada por dos agentes de la FAA, dejando atrás una cabina de primera clase envuelta en un silencio tan profundo que parecía que su mera presencia había sido el ruido inadvertido que todos fallaron en reconocer hasta que se fue. La puerta de la cabina se cerró y el leve zumbido del mecanismo de cierre sonó como un suave punto final, marcando el fin de un evento que nadie esperaba presenciar al abordar ese vuelo. Pero nadie se apresuró a recoger su equipaje. Nadie intentó abrirse paso, como en las típicas demoras. Permanecieron sentados, como si la cabina se hubiera transformado en un teatro involuntario, y ellos fueran la audiencia, forzada a abrir los ojos y ver aquello de lo que tantas veces habían desviado la mirada. En el asiento 3B, Amaya Carter permanecía inmóvil. No celebró, no derramó lágrimas, no sacó el teléfono para tomar fotos o grabar el momento. No hubo gestos de victoria ni señales de satisfacción. Solo una chica de 16 años con una sudadera sencilla, el cabello recogido con pulcritud, sentada erguida en medio de la primera clase, con tal compostura que toda la cabina pareció ajustar su respiración a la de ella.
Afuera la sub negra ya se había marchado, dejando solo un tenue resplandor rojo sobre la pista bajo la luz brumosa del sol. Amaya siguió observando, no con una mirada de venganza, sino con una mirada larga, profunda, como si supiera. La justicia no llega con sangre ni fuego, sino con la perseverancia de quienes se niegan a huir. Un hombre mayor, sentado en el asiento 1C, se volvió hacia su esposa y susurró tan suavemente, como si temiera perder algo sagrado que acababan de presenciar. Esa chica hizo que un vuelo entero se detuviera, solo con su paciencia. La mujer asintió. Luego, casi por instinto, miró hacia Amaya, como si quisiera decir algo, pero en su lugar solo colocó su mano sobre el pecho, donde por primera vez en todo el vuelo sintió algo parecido al respeto. El anuncio en cabina sonó con suavidad. Les pedimos amablemente a los pasajeros que se preparen para desembarcar. El desembarque se realizará por filas. Por favor, permanezcan sentados hasta ser llamados. La ola de movimiento fue lenta. Los pasajeros comenzaron a levantarse, cada uno mirando a los demás como si preguntaran con la mirada, en lugar de palabras. ¿Deberíamos decirle algo a la chica? Pero luego todos se detuvieron. Nadie se atrevió a hablar, porque la presencia silenciosa de Amaya ahora era más poderosa que cualquier palabra de consuelo o elogio. Pasaron junto a ella en silencio. Algunos miraron hacia ella y asintieron levemente. No como disculpa, sino como reconocimiento. Lo vimos y esta vez no lo olvidaremos. Amaya permaneció sentada hasta que el avión estuvo casi vacío. Solo quedaban unos pocos asistentes de vuelo, y al frente de la cabina se encontraba un oficial de la FAA con un expediente grueso y una mirada expectante, junto a una persona que la observaba con una presencia silenciosa e inquebrantable. Eric Dawson. No necesitaba decir nada, pero en sus ojos Amaya lo vio con claridad. Él entendía, y desde ese momento, nunca volvería a quedarse en silencio. Llegó el anuncio final, esta vez solo para ella. Última pasajera, Amaya Carter. Por favor, desembarque. El personal de la FAA la acompañará. Ella se puso de pie. Sus movimientos no eran apresurados ni lentos. Tomó su mochila con calma, la correa colgando sobre su hombro como al principio. Pero esta vez sus pequeños hombros no se encogieron por vergüenza. Estaban rectos, como si cargaran una verdad que ya había sido demostrada. Amaya caminó hacia el frente del avión, cada paso firme, como si volviera a pisar tierra firme tras una tormenta. No alzó la cabeza como una vencedora, pero tampoco la bajó como una derrotada. Simplemente caminó como quien sabe que, al avanzar con la frente en alto, todo lo que venga después tendrá que cambiar. Cuando cruzó la puerta de la cabina, la luz del sol le dio en los ojos, no cegadora, sino extrañamente cálida. Al final del túnel de embarque no había cámaras, ni una multitud de reporteros, sino una sola persona. Una mujer con un abrigo azul marino, el cabello recogido con cuidado, de pie en silencio, con una mano sobre el corazón. Naomi Brooks. Amaya caminó hacia ella sin prisa, y cuando se detuvo frente a Naomi, no hubo necesidad de preguntas ni de saludos. Naomi la miró con los ojos firmes y cálidos y habló. ¿Estás bien, cariño? Amaya asintió, con la voz serena. No necesito que griten que tenía razón. Solo necesito que se detengan y piensen. Naomi sonrió levemente, sin decir nada más. Colocó una mano sobre el hombro de Amaya y juntas se giraron y caminaron por el pasillo del aeropuerto. Sin medallas, sin discursos, solo pasos silenciosos. Y la verdad, tan pronto como Amaya y Naomi desaparecieron por el pasillo del aeropuerto, la luz brillante del exterior no pudo disipar la onda expansiva que empezaba a crecer en el corazón de la industria de la aviación estadounidense. En la sede de Atlantic Blue Airlines, en una gran sala de reuniones acristalada con vista a la pista, se convocó una reunión de emergencia menos de 3 horas después de que el vuelo 263 fuera detenido. Ya no había susurros. Ya no bastaban los correos electrónicos ni las reuniones por Zoom a puerta cerrada. Esta vez, todo el equipo ejecutivo, desde el CEO, el director legal, RRMHH, hasta el jefe de seguridad aérea, tuvo que enfrentarse a lo que habían evitado durante años: responsabilidad sistémica. El breve memorando de la FAA llegó primero, ordenado dentro de un expediente blanco y frío. En el encabezado, en letras rojas y negritas, se leía: Informe de violación del servicio al pasajero, nivel de severidad alto. Debajo, una conclusión preliminar breve pero impactante.
La pasajera fue discriminada en base a su apariencia. No se verificó el billete a través del sistema, ni hubo coordinación con la tripulación de vuelo. La jefa de cabina tomó una decisión personal fuera de su autoridad profesional. Y la última línea subrayada decía, se requiere acción inmediata en todo el sistema. Martin Rains, CEO, un hombre conocido por su dureza y su resistencia a admitir errores, se sentó erguido, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el resumen del evento, proyectado en la pantalla LCD al centro de la mesa. Bajo la dura luz blanca del techo, las arrugas en su frente eran evidentes. No por la edad, sino porque, por primera vez en su carrera, comprendía que este incidente no podía ser contenido con un simple comunicado de prensa. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, la voz áspera de tanto hablar por teléfono durante toda la mañana. El director legal respondió rápidamente. Ninguno. La prensa ya está difundiendo la noticia. La FAA está exigiendo actualizaciones cada 48 horas. Si no actuamos ahora, no solo perderemos la confianza del público, perderemos nuestra licencia operativa. Un silencio denso se apoderó de la sala, tan espeso que se escuchó el leve clic de un bolígrafo temblando en una mano. La jefa de recursos humanos, una mujer aguda con voz autoritaria, habló más despacio esta vez. La FAA ha solicitado 3 acciones obligatorias a partir de la próxima semana. Todo el personal de vuelo, sin importar su rango, deberá realizar formación mensual en sesgos, en lugar de una anual como antes. El sistema de facturación y los asistentes de vuelo deberán aplicar un proceso de verificación de asiento en 2 pasos. Los pases de abordar deberán escanearse en el sistema y verificarse manualmente con el personal de tierra antes de pedir a un pasajero que se mueva. 3. Debemos establecer una política para proteger a los denunciantes de cualquier tipo de discriminación, ya sean pasajeros o personal interno. Hizo una pausa y luego añadió con voz más grave. Y finalmente, la FAA ha confirmado oficialmente que la jefa de sobrecargos, Sandra Whitmore, será despedida de forma inmediata, sin posibilidad de reconsideración. Varias cabezas se inclinaron. Una persona arrancó discretamente una hoja de papel y la arrugó entre los dedos. Sandra, quien antes era considerada el núcleo disciplinado del equipo de sobrecargos senior, elogiada por su excepcional manejo de crisis en vuelo, ahora se había convertido en un ejemplo viviente de lo que sucede cuando la confianza supera a la humanidad. Un asesor de medios en la sala, con tono urgente, intervino. ¿Qué vamos a hacer con la opinión pública? Hay un video circulando en línea donde los pasajeros graban cuando la FAA abordó el avión. Aparece el rostro de la chica. En internet la llaman la chica que detuvo el vuelo. Martin Rains permaneció inmóvil por unos segundos. Luego asintió lentamente. No podemos luchar contra esta ola. Entonces tendremos que ir con ella. Unas pocas horas más tarde, se emitió una serie de comunicados oficiales, ya no con el lenguaje frío y distante de costumbre, sino con un tono deliberadamente modificado. Reconocemos que el vuelo 263 reflejó una falla significativa en nuestros procedimientos y en nuestra conciencia humana. La pasajera Maya Carter fue tratada de manera injusta, y esto no volverá a suceder. En todas las divisiones de la aerolínea, el sistema interno de mensajes envió 3 nuevas directivas. Se realizará entrenamiento mensual contra prejuicios, con mecanismos de control. No se permitirán ausencias. Todo el personal de cabina deberá cumplir con un proceso de verificación de asientos en 2 pasos, electrónico y manual, junto con el personal de tierra. Cualquier empleado que discrimine o que ignore un acto discriminatorio por parte de otros enfrentará acciones disciplinarias inmediatas, sin excepciones. En una sala más pequeña de la FAA, Naomi Brooks, sin su chaqueta de autoridad, sentada discretamente con un portátil frente a ella, revisaba el borrador de la nueva política, una enmienda titulada Regulación para la protección de pasajeros menores contra la discriminación. Cláusula a Maya Carter. Una nota al pie de página decía, no estamos reescribiendo procedimientos para limpiar nuestros historiales. Los estamos reescribiendo para que ninguna chica de 16 años vuelva a llorar en silencio. Cuando el memorándum titulado Cláusula a Maya Carter fue aprobado y enviado a todas las aerolíneas de Estados Unidos, el nombre de esa joven de 16 años entró oficialmente en el sistema. No como un fenómeno viral, sino como parte de la estructura legal, cultural y humana de la industria aérea. Amaya lo sabía, pero no sonrió. No se veía a sí misma como una pionera. Solo quería volver a ser una estudiante normal,
una que no debería tener que demostrar que merece respeto. Mientras los grandes medios trataban de contactar a Naomi para entrevistas y revistas reconocidas, invitaban a Amaya a aparecer en portadas con titulares como "La chica que cambió el cielo". Ella rechazó todo en silencio. No por miedo ni por deseo de escapar, sino porque lo que hizo nunca fue para ser vista. Solo quería ser vista como alguien que existe. Sin embargo, a pesar de su silencio, la historia del vuelo 263 continuó difundiéndose en todas partes, de un modo que ya nadie podía ignorar. En los centros de formación de auxiliares de vuelo de todo el país, un video de las cámaras internas de la cabina del vuelo 263 fue añadido a los programas de entrenamiento obligatorios. No era solo una lección sobre cómo manejar un incidente con un pasajero. Era un recordatorio vívido del daño que puede causar un sesgo inconsciente. Algo que puede comenzar con una pregunta inocente, pero terminar sepultando la dignidad de una persona. En los institutos, especialmente en las clases de ciudadanía y sociología, los profesores imprimieron resúmenes del incidente, acompañados de preguntas para debatir. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado sentado al lado de Amaya aquel día? La historia ya no era solo un hecho. Se había convertido en una lección. No de esas que vienen en los libros de texto, sino una que deja una huella más profunda que cualquier capítulo. Un día, en una pequeña reunión de un grupo asesor estudiantil en un instituto de Seattle, una alumna de primer año, negra, con el pelo rizado, se levantó tras ver el video que recreaba el vuelo. Esa chica no necesitó gritar, dijo. Solo necesitó mantener su convicción. Y por eso los adultos tuvieron que escucharla. La profesora supervisora no dijo nada. Pero ese mismo día, la escuela añadió una nueva unidad en su programa. Y no como un simple informe, sino como una historia viva. Más adelante, durante una conferencia, Amaya subió al escenario como oradora principal, vestida con un sencillo traje azul oscuro, sin diapositivas llamativas, solo con una fotografía impresa en papel desgastado. Amaya, sentada en el asiento 3B, en silencio, erguida, con las manos sobre su mochila. Dijo, así comienza una revolución, no con ruido, no con violencia, sino con una chica que se niega a abandonar el asiento que le pertenece. Todo el auditorio quedó inmóvil. Y por primera vez en muchos años, nadie rió, nadie aplaudió por compromiso. Todos se quedaron sentados, escuchando cómo ese silencio resonaba en sus corazones. En un seminario universitario, cuando Amaya finalmente aceptó asistir, no en televisión, sino en una clase privada para estudiantes de gestión de pasajeros, le preguntaron, ¿cómo lograste mantener la calma cuando todos te dieron la espalda? La chica hizo una pausa de unos segundos y luego respondió con lentitud, porque sabía que no había hecho nada malo, y sabía que alguien estaría de mi lado. La respuesta no provocó lágrimas ni ovaciones, pero hizo que todas las miradas se bajaran, porque cada uno se preguntaba a sí mismo, ¿sería yo quien se levantaría o volvería a callar? ¿Y qué pasó con Sandra Whitmore? Desapareció del radar profesional, su expediente marcado con una bandera roja. Ninguna aerolínea se atrevió a firmar un nuevo contrato con ella. No fue arrestada, no fue expuesta como villana en los medios. Pero en la comunidad de auxiliares de vuelo, su nombre se convirtió en una advertencia. Cada nueva formación ahora comienza con una sola frase. No te conviertas en otra Sandra Whitmore. No porque fuera cruel, sino porque creyó que el prejuicio era experiencia. Y eso hizo que una chica tuviera que abandonar el asiento que con justicia había ganado. En una noche tranquila, Amaya estaba sentada junto a la ventana, con una taza de cacao caliente entre las manos, mirando las estrellas que brillaban afuera. Naomi escribía en su portátil en una mesa cercana, la luz de la pantalla iluminando su mejilla serena. No hablaban, solo escuchaban el viento suave contra el cristal y el tecleo constante del ordenador. Después de un rato, Naomi levantó la vista y preguntó suavemente, si pudieras volver atrás, ¿lo harías de forma diferente? Amaya sonrió, giró la cabeza y respondió con una voz tan ligera como un suspiro, pero tan firme como una roca. Volvería a sentarme en el asiento 3B, y esta vez nadie podría hacerme levantar. La historia de Amaya Carter no necesitó rabia ni gritos. Solo a través del silencio y de una creencia inquebrantable en la justicia y la dignidad humana, hizo que toda la industria de la aviación se mirara a sí misma. No todos pueden detener un vuelo, pero tú, ¿te atreverías a hablar si vieras una injusticia justo frente a tus ojos? Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, compártela con quienes te importan
y suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes que inspiran. Difundamos valores que hagan de este mundo un lugar mejor.